¿Se me escucha bien? Sí, amén. Padre Celestial, Señor, estamos hoy aquí reunidos, Padre, a escuchar tu bendita palabra, Señor, para aprender de ti, Señor. Principalmente yo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Y te pido, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, quien dirija esto. Bendito seas por siempre, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Les saludo a todos los hermanos que me están escuchando, a todas las personas que me están viendo, ya sea de día, tarde, noche. Dios no tiene tiempo. Así es que hoy le titula esto Los tiempos de Dios. Aunque en realidad los tiempos son para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que en algún momento dado decidir. Y decidir es cambiar, verdaderamente llevar a la acción aquello que nosotros conocemos. Porque yo creo que estamos, como decía la pastora, estamos saturados de mucha información. Estamos saturados de youtubers. Y constantemente estamos escuchando cosas nuevas y la verdad que muchas cosas importantes que van despertando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, pero muchas veces nos quedamos en la teoría. Y el cambio empieza cuando nosotros decidimos. Y muchas veces, esto justamente lo estuve hablando en una reunión entre familiares, entre amigos. Nosotros siempre confundimos una cosa, siempre o culpamos a Dios, o culpamos al enemigo, o dejamos en manos de Dios, o si nos sale fue culpa del enemigo. Y muchas veces yo creo que nosotros no entendemos el actuar de Dios, porque nosotros decimos, si Dios quiere, ¿no? Y verdaderamente, si Dios quiere, eso también tiene, en cierto punto, tiene su punto de verdad. Pero cuando nos referimos a lo que nosotros vamos a lograr, no es si Dios quiere, eso ya depende de nosotros. Dios lo que puede hacer es ayudarnos en un momento dado, ¿vale? Ya sea por un trabajo, muchas veces yo creo que tampoco dimensionamos la realidad, lo que vendría a ser el ayuno. Ayunamos por un objetivo personal, en donde a lo mejor el objetivo es un beneficio personal mío, y entonces estoy ayunando. O indirectamente estoy diciéndole a Dios, yo quiero que hagas esto. Por eso estoy ayunando. O sea que yo estoy sacrificándome para que me des esto. Y Dios no funciona de esta manera, en realidad. Dios siempre dice que nos concede dice que pedid y se os dará todo y cuando sea glorificado el Padre. Si está de por medio, en este caso, el reino, si está de por medio Dios, pero muchas veces nosotros pedimos para nosotros, para la gloria de nosotros, para nuestro beneficio. Y es allí donde muchas veces a lo mejor no obtenemos esa respuesta. Y muchas veces oramos y no obtenemos esa respuesta. Entonces llegan esos silencios y en esos silencios muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, porque yo me estoy sacrificando, yo estoy pidiendo, yo estoy orando, pero no estoy recibiendo. Y muchas veces Dios no es que no quiera que nosotros obtengamos lo que nosotros queramos, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que lo que nosotros estamos pasando es justamente para poder llegar a un conocimiento que eso nos va a dar. Muchas veces yo creo que hoy en día lo que nosotros no sabemos es justamente esperar. Lo queremos todo ya. Como estamos acostumbrados a tenerlo todo con un clic, entonces creemos que Dios actúa de esa manera y los tiempos de Dios son muy distintos a nuestro tiempo. Entonces nosotros muchas veces no entendemos justamente ese actuar de Dios. Muchas veces le pedimos a Dios esa paciencia. Y creemos que Dios se va a meter en nosotros y no va a ser hombres pacientes. Dios lo que hace es darnos la oportunidad de ser pacientes, ¿no? Cuando verdaderamente nosotros estamos pidiendo valor, ¿qué crees que Dios va a hacer? ¿No va a ser hombre valeroso o nos va a dar la oportunidad de ser valiente? Eso es lo que Él hace. Si nosotros estamos pidiendo por la unidad de la familia, porque estamos unidos, ¿qué crees que Él va a hacer? ¿Va a bajar y va a unir a la familia o nos va a dar la oportunidad de tener esa comunión entre nosotros? Esa es la forma en que Él actúa, indirectamente para que nosotros directamente recibamos, pero es a través de nuestra acción.
acción, a través de nuestro actuar es donde Él se mueve. Y cuando Él se mueve dentro de nosotros, se empiezan a librar porque dentro mío está el poder que es el Espíritu. Y yo tengo eso dentro mío. Lo que pasa es que muchas veces ese espíritu que es de poder está muchas veces dormido. Y entonces soy preso de las situaciones, soy preso de las consecuencias y no puedo entender qué es lo que está pasando conmigo. ¿Por qué en mi matrimonio tengo problemas? ¿Por qué no puedo surgir en lo laboral? ¿Por qué el por qué? El por qué. Estamos llenos del por qué y no nos preguntamos el para qué de las cosas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Entonces no entra la frustración, no entra el desahogo y nos rendimos. Eso es lo que nos pasa. A mí esto me pasaba siempre. Porque yo a Dios le tenía como el genio de la lámpara. Aunque yo debo reconocer que le decía yo a mi esposa, a mí me es más fácil hablar con la gente que no es cristiana, con la gente que tal vez es atea, con la gente que cree en Dios, pero no a través de la fe como el cristiano, sino a través de la prueba como la ciencia. Me es más fácil hablar con esas personas, porque yo le digo a mi mujer muchas veces, inclusive le digo, no compartas lo que voy a traer con mi familia porque me da miedo o me da vergüenza lo que ellos vayan a pensar, porque yo entendí una cosa, hermano, yo entendí que Dios no está a través de la tradición, Dios no está a través de la teología, Dios no se mueve a través de la doctrina. Dios se mueve en un corazón disponible, en la persona que verdaderamente comprende lo que es su amor. Entonces Dios se posa, Dios se goza y Dios da la sabiduría a estas personas. Eso es lo que Dios más anhela, que nosotros busquemos de Él, que nosotros anhelemos de Él, no delante de los demás, sino la intimidad, en donde Él pueda glorificarse y Él pueda llenarnos y así verdaderamente poder ser un instrumento de bendición, porque Él no solamente quiere bendecirnos, Él quiere que nosotros seamos bendición a las naciones, bendición a los demás. Es allí fuera en donde está la gente necesitada y muchas veces nosotros teniendo ese poder, teniendo esa conciencia despierta, teniendo ese entendimiento, nosotros no actuamos. Porque no podemos muchas veces empatizar con las circunstancias, no podemos empatizar con las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no empatizo? Me vuelvo, ¿qué es lo contrario a empatizar? Lo contrario a empatizar es la apatía. ¿Y qué es la apatía? La apatía es esa pérdida de sensibilidad. Y eso es lo que hoy reina en la sociedad, esa pérdida de sensibilidad. No podemos entender, no podemos comprender porque creemos o juzgamos a los demás por cómo somos nosotros, lo que es nuestra verdad, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos. Si yo comparto en un grupo donde tengo la misma teoría, la misma teología, la misma doctrina, yo me siento en aguas tranquilas, porque hablo el mismo idioma que los demás. Pero ¿qué pasa cuando viene un mensaje nuevo? ¿Qué dice? Lo nuevo siempre atenta a la tradición. Y ese es el problema. Tenemos que ceñirnos a la doctrina. Tenemos que ceñirnos a eso que nosotros siempre fuimos heredando de generación en generación, que es la tradición. Y muchas veces Dios no se mueve de esa manera. Él lo que quiere es que nosotros trascendamos en entendimiento. Trascendamos y podemos lograr comprender. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero muchas veces nosotros no comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros muchas veces hablamos tal vez de conciencia. Yo no sé qué entienden ustedes de conciencia. Muchas veces yo le hago estas preguntas y muchos me dicen un nivel de sabiduría, un nivel de entendimiento. Y la conciencia no es solo eso. Porque en la conciencia está el espíritu. La conciencia lo que hace es liberarte de lo que nosotros traemos. El inconsciente tiene una sombra. La conciencia tiene una sombra que se llama inconsciente o subconsciente. Esta es la parte principal, justamente esta es la parte donde normalmente no coincido mucho con las doctrinas, porque cuando yo comprendí cómo funciona nuestra psique, soy un apasionado de esto, cuando yo comprendí cómo funciona la psique humana, pude entender a mis hermanos, pude entender a los demás, porque dice que nosotros, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que comprender que el temperamento lo heredamos a través del ADN. Entonces, esa herencia genética es mi temperamento.
El temperamento, según la neurociencia, está dividida en 4 partes. Esto es lo fundamental. Y es aquí en donde muchas veces nosotros no entendemos a los demás. Porque el temperamento viene de las personas, por ejemplo, las personas sanguíneas son... Yo me considero una persona sanguínea. Las personas sanguíneas son las personas impulsivas, a las personas que, yo qué sé, les quita una sonrisa con facilidad a los demás. Vendría a ser el payaso de la fiesta. A mí no me cuesta nada hacer eso porque esa es la careta que utilicé desde pequeño. Aunque yo vivía en depresión, yo pasaba muchos tormentos, pero en mi cara nunca iban a ver que yo estaba mal, porque para mí era natural poder quitarte una sonrisa cuando el que se quiere matar soy yo. ¿Por qué? Porque eso lo traigo en el temperamento. Me es fácil. Por eso me dice a veces mi mujer, me dice, yo no sé cómo dices tantas tonterías, porque yo lo digo, lo suelto, porque me sale de modo natural. Porque soy de carácter sanguíneo, soy explosivo. Están luego también las personas coléricas. Las personas coléricas son también, es la parte activa del temperamento, es la persona que estalla con nada. Se le dice tal vez una mala palabra, un mal gesto y está rompiéndose. Esas son las personas coléricas. Y luego tenemos las personas melancólicas, que son las personas, vendrían a ser estas personas muy tranquilas, son personas introvertidas, que les cuesta muchas veces hablar, que les cuesta muchas veces hablar de sí mismo o suele callar ante las circunstancias. Son personas pensadoras. Cada temperamento tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno de cada uno de los temperamentos es genial. Los coléricos son una bomba de bendición, los sanguíneos de la misma manera. Los mejores músicos vienen del temperamento melancólico. Luego están las personas que son más pasivas. Se cae el mundo, ellos no se mueven. Duermen, están súper tranquilos, viene una tormenta, ellos están tranquilos. Esas son las personas de temperamento flemático. Es bueno que esto esté grabado y usted luego lo vaya a comprobar, porque es importante comprender los temperamentos. El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Cuando nosotros entendemos esto, ya podemos entender a los demás, porque nosotros siempre juzgamos a los demás. Por ejemplo, si somos padres, miramos, pero ¿cómo es que mi hijo, porque yo a tu edad yo hacía, yo recuerdo que siempre esto mi padre me lo decía, de pequeño, yo a tu edad ya hacía esto, traía dinero, pagaba pipa, y queremos que todos sean como somos nosotros, porque esos somos nosotros. ¿O por qué mi hermano no es así? ¿Por qué ella no activa? ¿Por qué no es? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cuando nosotros logramos entender esto, podemos comunicarnos con facilidad. Yo cuando entendí esta ley, esto me costó 2 años. Yo lo estoy hablando aquí en 5 minutos. Yo esto lo he estudiado 2 años, porque me encantaba, me apasionaba. Cuando hablo con una persona, la persona mientras me está... Yo creo que esto hacen los psicólogos. Los psicólogos tienen una manera genial de trabajar, porque los psicólogos cuando entramos en su consultorio, nos sentamos. El psicólogo, yo creo que por nuestro tono de voz, por nuestra forma de hablar, necesita 5 minutos menos para saber el temperamento nuestro. Cuando ya conoce nuestro temperamento, ya sabe nuestras virtudes y nuestros defectos. Porque nuestras virtudes y nuestros defectos actúan de la misma manera bajo ese temperamento. Entonces ellos ya, inclusive ya les puede usted estar contando la historia de su vida, que él ya sabe qué es lo que le va a decir, porque habla de acuerdo a su temperamento, lo que usted necesita en ese momento. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo me relaciono mucho con personas que están decepcionadas de la religión, porque el hombre convirtió a Dios en religión. Entonces ellos no pueden oír la palabra de Jesús, no pueden oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? Entonces tenemos que estar en su campo. Entonces yo, por ejemplo, hace poco estuve hablando con una persona. Ella es la que hace el análisis de agua, tiene un laboratorio, y ella es una persona frustrada justamente de la religión, porque sus padres son religiosos, y ella como que salió decepcionada de eso. Me recuerda mucho a mí, porque yo prácticamente pasé por lo mismo, aunque yo tengo mi hermana, que su marido es pastor, mi padre es pastor. En cambio yo siempre fui la oveja negra tirando a negro. Negro. Siempre salí renegado de esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo en mi ignorancia, yo me decepcioné con la iglesia. Porque yo iba a la iglesia obligado,
iba a la iglesia y yo veía a la gente, a mis vecinos, a mis parientes, a mi misma familia, llorar, alabar y luego llegar a la casa y ser otra persona. Entonces yo decía dentro de mí, yo no quiero esto. Yo tendré todos los defectos que ustedes quieran, pero yo cínico no soy. Y crecí en esa condición. Entonces renegué de eso. Y prácticamente siempre vivía apartado. Voy a hacer lo que nunca suelo hacer, que tomar agua. Entonces, yo le entiendo a estas personas. Por eso es que dice un científico Floyd, él dice que nosotros nacemos, dice, con un vacío existencial. Y ese vacío existencial solamente se puede llenar con Dios. Eso es lo que la ciencia todavía no lo puede comprender, porque siempre estamos en busca de un ser superior. Por eso que en la antigüedad algunos adoraban al sol, otros a la luna, otros a la vaca. Siempre estamos buscando a quien adorar, justamente por ese vacío que tenemos nosotros. Y ese vacío hasta hoy en día están en las personas. Pero ¿qué pasa? Las personas están quemadas con la religión. No pueden, no les interesa. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Pruebas. Entonces, en una oportunidad, yo empecé a hablar con esta persona, con esta bioquímica, y la verdad que era muy interesante hablar con ella. Y ella, yo trabajo de conserje, para el que no sepa, en una comunidad, y ella escuchándome decía, pero ¿cómo un conserje? Pero ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes aquello? Y le llamé su atención. Entonces yo constantemente iba hablando con ella, intercambiando información, siempre hablando a través de ciencia, como es lo que ella conoce, cómo actúa Dios, porque la ciencia correcta va de la mano de Dios. Porque el que puso la ciencia en el hombre fue Dios. Porque toda obra buena, todo don sale de Dios. Eso tenemos que comprender. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no crea nada. El enemigo lo que hace es falsificar o mentir, que es su arma verdadera. Entonces yo recuerdo que siempre estaba, yo le decía ya que yo solía hacer como, para no decirle predicaciones, porque en realidad yo no traigo predicaciones. Si ustedes se dan cuenta, todavía no he dado un versículo bíblico. Mi mujer me dijo que por favor lea por lo menos un versículo. Entonces yo le decía, le decía a esta mujer que y le iba mostrando lo que ella iba mucho con la ciencia cuántica, con el movimiento, con esto, con aquello, y yo le iba atrayendo justamente a Dios eso, y ella iba encontrando algunos claros, hasta que un día viene y me cuenta un problema personal. Eso fue para mí muy bueno, porque ya entramos en confianza, y me dice, ¿tú qué comprendes del hijo pródigo? Me dijo un día. Y entonces yo me quedé, mientras que se fue a hacer el análisis del agua, supuestamente cuando ya volvía le iba a dar una respuesta. Yo le digo, lo que pasa es que con el hijo pródigo hay 3 enseñanzas, le digo. De parte del padre, de parte del hermano que se queda y de parte del que se va. ¿Quién de los 3 eres? Le digo. No, del que se queda, me dice. Entonces le digo, bueno, mejor cuéntame qué es lo que tú crees y compartimos lo que yo entiendo. Entonces ella lo que tenía era un problema familiar. Porque aquí estamos hablando ya de los temperamentos, que es lo que nos divide, justamente, porque ella es de un temperamento, su hermana de otro temperamento. Entonces ahí es donde ya no entendía dónde estaba el kit de la cuestión. Lo que sucede es que dice que su hermana, que ya están casadas, son personas mayores los dos. Y su madre todavía vive, una persona muy mayor. Y resulta ser que su hermana, cuando viene, dice que su madre se desvive. Ella vive con su madre, dice que su madre se desvive haciendo la comida, preparando los postres, un montón de cosas. Y la pobre dice que ya no tiene mucha movilidad. Y ella le ve a su madre sufrir para cuando venga esta hermana suya, que viene y se sirve y se va. Eso es lo que le frustraba a ella. Entonces me dijo a mí, ¿cómo puedo solucionar este problema? Le dije yo. Y entonces yo le hablé a ella de la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? Cuando nosotros vemos el problema en el otro, en realidad no es el otro el problema soy yo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Como su hermana, para ella venía, se servía y se iba, entonces ella era una víctima de la situación. Ella se veía como víctima porque eso es lo que nos pasa. Nos vemos víctimas y cuando nosotros nos vemos víctimas, nosotros mismos nos ponemos las cadenas. Entonces yo le dije, si te das cuenta, en tu hermana está. ¿Crees que es tu hermana el problema? Tu hermana es la solución. Ella es lo que te muestra lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que haces? Te callas, no hablas. Le digo, ¿por qué tu temperamento es de callarte? Le digo, ¿por qué? Porque
lo que no quiere es herirla a ella, pero no te das cuenta que ella no está haciendo un mal. Ella no sabe lo que hace porque está acostumbrada desde pequeña a ser servida. Tu mamá siempre le sirvió, eso está seguro, le digo, y me dice, sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque ella viene a repetir a tu papá, que es el que siempre se sirvió. ¿Es así o no es así? Sí, la verdad que sí. Pues ahí está. Y vos salís a repetir a tu mamá, que es la de servir. Entonces, a tu edad, hoy en día te cansaste de servir y no entendés qué es lo que pasa. Es el programa que heredaste en tus genes lo que te trae el problema. ¿Y dónde está la solución? Tu hermana te muestra cuál es la solución, que es mirarte primero a vos, quererte y poder hablar. Si le explicas lo que está pasando, vas a encontrar la solución. Si le dices, mira, cuando viene a mamá le pasa esto, y te vas y a mamá le pasa esto, ella se va a tirar. Ella no sabe lo que hace. Ella lo hace de modo natural porque toda la vida hizo eso, le digo. Entonces, esta semana pasada vino y me dijo que habló con su hermana y su hermana le pidió perdón con lágrimas. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros creemos que las personas son como nosotros, que las personas entienden como nosotros. Nosotros tenemos una historia personal que es la experiencia de nuestra vida que solamente la hemos vivido nosotros. Y nadie sabe tu dolor, nadie sabe lo que tú pasas, solamente tú pasas eso. Y eso es lo que te ha hecho madurar. Eres lo que eres por lo que fuiste. Y muchas veces nosotros decimos, tenemos que olvidar, tenemos que enterrar el pasado. No, yo no soy partidario de olvidar ni de enterrar, porque es justamente eso que yo pasé lo que me dio la experiencia que hoy soy. Y puedo comprender a la gente que sufre, puedo comprender a la gente necesitada, puedo comprender a la gente frustrada. Y muchas veces nosotros no logramos entender porque primero tenemos la religión. Nos ponemos la gafa y empezamos de Dios. Y lo que estamos haciendo es alejarle a las personas. Justamente por este desconocimiento en lo natural. Y esto lo traemos incorporado en el inconsciente. Por eso cuando yo descubrí el inconsciente fue más apasionante que la misma conciencia. Porque son nuestros programas heredados los que nos hacen actuar. Nosotros somos como piloto automático. Por eso, ¿por qué nosotros decimos tenemos que despertar al espíritu? Porque nosotros podemos fluir de modo automático. Cuando usted está nervioso, yo creo que usted ni piensa cuando dice las cosas. Eso le sale de modo natural. Porque ese es el programa que usted trajo de nacimiento. Ese es el temperamento. ¿Y qué es la diferencia entre el temperamento y el carácter? El carácter es lo que nosotros formamos a lo largo de la vida. Como yo les decía, soy una persona sanguínea. Mi padre es sanguíneo, yo soy sanguíneo y mi hijo salió sanguíneo. La tercera generación va repitiendo. ¿Cuál es el deber que yo tengo con mi hijo? Darle las herramientas adecuadas para utilizar ese temperamento. Si nosotros logramos comprender que nuestro temperamento tiene herramientas fabulosas, entonces lo podemos usar para bendición, pero también lo podemos utilizar para maldición. Ese es el problema nuestro. Cuando nosotros no nos rendimos y dejamos que nuestro piloto automático funcione, esto siempre trae división, siempre trae problemas, siempre trae quejas, siempre trae frustración. Y eso es lo que nos lleva a la depresión. Y no entendemos, y eso es lo que el psicólogo les habla. Porque él maneja estos lenguajes. Entonces, él lo que nos insufla es, siempre se me va esta palabra, ¿qué es lo que? La motivación. Entonces, el psicólogo lo que hace es justamente, como sabe cuál es tu frustración, sabe que vienes de víctima, porque al entrar por esa puerta eres víctima. Ya eso lo tenemos claro. Él sabe lo que esta víctima necesita. Entonces lo que necesita es saber qué temperamento tiene. Después ella empieza a pensar, voy al supermercado, viene aquí, mientras que usted está llorando su vida delante de él. Porque ella sabe lo que le va a decir, porque él maneja estos códigos. Y estos son los códigos que nosotros muchas veces no entendemos entre nosotros. Porque nosotros nos centramos solamente en lo espiritual, que es lo mejor, eso sin ninguna duda, pero dejamos de lado lo natural. Y nosotros somos cuerpo. Nosotros somos cuerpo. Pero como el enemigo es astuto, aunque él no está en nuestro pensamiento, pero él sabe nuestra manera de pensar.
Él sabe nuestra manera de actuar. Entonces, ¿cuál es el arma preferida del enemigo desde la creación de la tierra? Es la mentira. Pero ¿qué es lo que él quiere lograr? Esto es algo que a mí me voló la cabeza. ¿Qué es lo que él quiere lograr con la mentira? Él no quiere hacer grandes cosas. Él no se presenta con poderes. Él no se presenta de una manera magnífica. No. Él lo que quiere es justamente... Tenemos que tener en cuenta, como yo le decía en un principio, que el enemigo no creó nada. ¿Vale? Él no es creador de nada. Él lo que hace es un falsificador, es un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él lo que quiere es meter la duda. Si él logra introducir la duda dentro de tu psique, ya le hemos abierto las puertas. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Comer del fruto o haber escuchado a la serpiente? ¿Por qué lo que a Dios más le agrada es la fe? ¿Por qué es lo que a Dios más le agrada es la fe? Porque Él quiere que nosotros creamos en Él. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que nosotros no creamos en Él. ¿Qué es lo que le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho que de todo árbol podéis comer. Cuando Dios le dijo, de todo árbol podéis comer, menos. Pero el enemigo no metió eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo el enemigo? Le estaba hablando una media verdad. Porque lo que me está diciendo me parece verdad. No está alejada. Tiene razón. Y a lo mejor lo que Dios no quiere es que yo, porque el enemigo le dijo, si comes de este fruto, serás como Dios, porque es lo que él anhelaba. Ese fue el primer problema que tuvo el enemigo, Satanás. Se quiso igualar a Dios. Entonces, eso fue la mentira que quiso introducir en la mujer, en el hombre, en este caso, ¿no? Entonces digo, porque serás como, entonces a la mujer le tentó. ¿Qué fue lo que le entró a la mujer? La duda. El primer pecado que existió en la tierra no fue haber comido el fruto, fue la duda, porque la mujer dudó. Le dio el espacio al enemigo. Y el enemigo, cuando le das el espacio a la duda, perdemos la fe. Y ya estamos en manos de él. Y cuando le abrió la puerta de la duda, ahí se consumó el pecado. Eso es lo que muchas veces el enemigo hace en nosotros, nos pone duda. Duda en tu matrimonio, duda en el trabajo, y empezamos a pensar, y si esto, y si aquello, y comienzan los problemas. Y solo lo hicimos nosotros. Y luego empezamos a pedir, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en esto, y somos nosotros los que poco a poco nos vamos alejando. Cuando Elías, cuando el sacerdote, cuando Elías el profeta cortó la cabeza de los sacerdotes, eran 450 de Baal, ¿no? y 400 de los sacerdotes de Áspera. Imagínense, 850 sacerdotes que él guillotina a cada uno de ellos. Imagínense el poder. Creo que Elías fue uno de los profetas que más milagro increíble ha hecho llover, ha hecho un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a Elías en un momento dado? Se fue, recibió, dice, un mensajero de Jezabel, y él, teniendo la unción y el poder, él dudó y le entró el miedo. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Pensó y dudó. Ese fue el fallo de Elías, y se fue y se escondió. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Se fue y se escondió. Es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos nos avergonzamos y nos escondemos. Eso viene de la naturaleza del principio. Por eso es que el pecado nos da vergüenza y nos avergüenza. Y nos vemos muchas veces impuros. Y nos vemos de una manera no merecedora. En cambio, Dios está allí con las manos abiertas, dispuesto a perdonarte una y otra vez. Pero nosotros nos empezamos a fustigar y no comprendemos la dimensión del amor de Dios. La dimensión del amor de Dios es único. Él nos da oportunidades cada día. Cada día se renueva en nosotros su misericordia. Cada día está en mí esa oportunidad de dar ese paso. Pero nosotros en nuestros pensamientos dudamos y no dejamos que Él pueda actuar. Y eso es lo que muchas veces nos atasca. Y no podemos comprender y no podemos entender lo que nos pasa de modo personal. Y empezamos a buscar en una iglesia y empezamos a buscar en otra iglesia. Y Dios te dice, no, en mí está, en la intimidad conmigo. Pero nosotros empezamos a mirar a los hombres, empezamos a mirar a los pastores.
y nos alejamos verdaderamente de eso. Y muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros rompamos con esas tradiciones y nos centremos en Él y podamos ser libres de yugos y ataduras. Eso es lo que dijo Jesús. Por eso, hermanos, yo les decía en un principio que me era más fácil hablar con las personas, porque cuando nosotros hablamos con los cristianos de inconsciente, de conciencia, de temperamento, no estamos hablando del vocabulario cristiano. Y entonces es como que muchos rechazan esto. Y no entendemos que muchas veces la liberación está en el conocimiento. Pero como yo lo decía, estamos saturados de información, estamos saturados de conocimiento. Pero si este conocimiento no lo llevamos a la acción, por eso es que dice, la fe sin obra es vana. ¿Amén? Por eso es importante poner en práctica, es importante dar ese primer paso. No temas, yo estaré contigo. Da ese paso. Mi mano te sostendrá. Ese es el mensaje que hoy les quiero dar. Confíen en Él, confíen en sí mismo. Con Él todo lo podemos. Lo pasado, pasado está, y tenemos que agradecer por nuestro pasado, porque gracias a Él hoy tenemos un nivel de entendimiento en lo emocional, en lo sentimental, porque la cicatriz está aquí, y esa cicatriz habla, y es cuando nosotros podemos hablar con los demás y no callar ante las circunstancias. Muchas veces nos paralizamos cuando viene una circunstancia y nos quedamos inmóviles, porque nuestro programa no nos deja actuar y tenemos que ser conscientes de nuestro programa. Hay una palabra que siempre me cuesta, por eso lo he apuntado aquí, que es la cuestionar. Tenemos que cuestionar lo que nosotros lo damos por verdad. Tenemos que cuestionarnos, no tenemos la verdad absoluta. Tenemos que siempre dar un poco de espacio al puede ser. Ese puede ser es lo que yo le brindo a los demás. Pero es el luego el que te va a confirmar. Pero no podemos ser tajantes en nuestra manera de hablar. No podemos ser tajantes en nuestra manera de afirmar, porque eso lo que hace es, eso divide. ¿Y qué le decía Jesús a los fariseos? Si no es conmigo, están contra mí. Si nos juntan, ¿qué hacen? Dividen. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender, que nosotros estamos aquí para la comunión. ¿Qué es la parte del alma? Es conciencia, discernimiento y comunión. Y la comunión es lo más difícil que podemos lograr si no despertamos a la conciencia, si no despertamos ese espíritu que tenemos dentro nuestro. Porque ese espíritu es el que nos ayuda a discernir. Y cuando nosotros discernimos, ese conocimiento lo que nos hace es ubicarnos. Yo cuando estoy hablando con una persona, mi programa me sale automático, como yo le decía, no hace falta llamarle a él. Al que hay que despertarles a la conciencia. El inconsciente actúa de manera sola. Cuando usted se enfada, ya le dio el espacio al inconsciente. Lo que hay que hacer es stop. Juan Alberto siempre me digo esto. Cuando me empieza a latir el corazón, yo ya sé que está funcionando mi inconsciente. Entonces ya voy, ahí es donde se llama, ya puedo discernir el momento y la situación. Y ya sé lo que me va a pasar porque yo sé cómo voy a actuar. Eso es lo bueno de poder conocerse uno mismo, de poder amarse. Amarse primero es conocerse. Solamente el que quiere conoce. Y si no te quieres, no te vas a conocer. Te vas a juzgar. Y eso es lo que constantemente nosotros hacemos. Cuando yo ya sé que mi programa va a entrar en acción, a mí ya me empieza a latir el corazón. Por eso es importante conocerse a uno mismo y saber lo que va a pasar. Y lo que más nos cuesta en esos momentos, ¿sabes qué es? Escuchar. Nos cuesta horrores escuchar, porque nosotros somos víctimas en ese momento y nos vemos como víctimas de la circunstancia y como víctimas nos vemos y es imposible salir de ese lugar. Cuando yo me doy cuenta que esa persona también viene de un pasado, también viene de un programa, entonces yo ya puedo entender y comprender. Y si hace falta hablar, hablo. Si la persona con la que voy a discutir vale la pena porque me va a entender, discuto. Pero ¿para qué discutir con una persona? Dice que su contrincante está a su nivel, dice. Y si yo me pongo al nivel de un estúpido, yo también me pongo un estúpido. Eso es lo que pasa. Y muchas veces yo no quiero ser estúpido. Yo sé
Todas las guerras no son nuestras, pero nosotros lo hacemos toda la batalla nuestra. No toda la batalla es nuestra. En esta sí peleo, en esta no peleo. Tenemos que discernir nuestras batallas, pero nosotros entramos en todo, porque el temperamento es así. Él no mide, solo siente, no comprende, solo siente, no entiende, solo siente. El que entiende, el que comprende es la conciencia. Por eso es, pero a la conciencia hay que darle el lugar. Él no entra. ¿Por qué la conciencia? Porque Dios actúa de esa manera. Dios no se va a meter en ti y solucionar tus problemas. Dios lo que va a hacer es darte la oportunidad de solucionar tus problemas. Pero a través de ti, no a través de Él. Él lo que te va a dar es una ayuda. Pero cuando le damos el lugar a la conciencia, el inconsciente funciona solo. Amén. Bueno, como yo le prometí a mi esposa que iba a leer un versículo, tengo que hacer eso. Y me encantaría, ahí sí que, Marco, no sé cuál fue el que te di 4 y no sé cuál era ya. Creo que era la de Romanos. A ver. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que todos nosotros queremos. Deleitarnos en Dios. Queremos vivir la alabanza y llorar y manifestar a través de nuestra emoción. Pero ¿qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Si nosotros logramos entender esto, esto está hablando de nuestro programa. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, porque yo sé, aquí está la conciencia. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero mi programa es más fuerte, porque todavía no me he rendido a mi yo. Entonces, me cuesta lo que mi mente me está diciendo, porque en la mente está la conciencia. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo termino haciendo aquello que no quiere, dice más abajo. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros nos rendimos a nuestro programa. Hermanos, este programa lo heredamos. Por eso que nacemos en pecado. No dimensionamos este conocimiento. ¿Por qué nacemos en pecado nosotros? Porque nosotros traemos este programa en nuestra sangre. No solamente en la apariencia física. Si ustedes se dan cuenta, en el matrimonio, nosotros dice que venimos en dos sentidos. O reparamos, dice, o repetimos la circunstancia o de papá o de mamá. Yo soy papá o mamá en mi matrimonio y mi mujer hace de papá o mamá en su vida privada, que es conmigo. En este caso yo me identifico perfectamente con mi padre y ella se identifica con su padre. Cuando tenemos en cuenta este conocimiento se hace más fácil todo, porque yo ya le conozco y ella me conoce. El momento que yo estoy viviendo en mi matrimonio es único. Y yo le digo a mi mujer, es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque pude comprender verdaderamente a mi mujer, porque los comienzos fueron duros, porque yo peleaba lo que estaba en mis miembros, me dominaba, y ella lo mismo. Pero dice que nosotros somos polos opuestos que necesitamos, porque para que mi programa aflore, mi naturaleza, yo necesito que me activen esa sombra, y esa sombra activa a la otra persona. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos encontramos con personas de polos opuestos porque nosotros somos espíritu, el espíritu es energía y nosotros somos energía. Y lo que hacen es activar esa energía que viene en forma de sombra y saltamos. Con una palabra, con un gesto, activa nuestra sombra. Y nuestra naturaleza sale. Lo que nosotros constantemente estamos es rindiendo a nuestra naturaleza. Pero eso no desaparece. Hoy he triunfado, mañana vuelvo a empezar y mañana vuelvo a continuar y pasado y constantemente hasta que tenga un cuerpo glorificado. Mientras esté en este cuerpo y tenga esta ley en mis miembros, todos los días es una batalla. Todos los días estoy peleando conmigo mismo. Soy mi mayor enemigo. Pero el que despierta esa naturaleza es la otra persona, pero la otra persona no es el culpable. Esa otra persona me muestra lo que yo tengo que superar, lo que yo tengo que trascender. Amén. Por eso es que, hermano, es importante ir comprendiendo y no cerrarse. Como les decía,
cuestionarse constantemente. Y rendirse y conocer y comprender que estamos limitados. Nosotros estamos limitados por nuestros sentidos naturales. Pero si despertamos ese espíritu, si despertamos esa conciencia de la que nosotros hablamos, en lo espiritual no hay límites. Porque el temperamento es maleable, se maneja. Yo lo puedo controlar, yo lo puedo manejar. Pero él solo se activa también. Pero a medida, esto yo lo experimenté. Yo hablo lo que yo he experimentado. Yo no hablo teoría. Pero a medida que nosotros vamos rindiendo, a mí lo que me cuesta es callarme. A mi mujer lo que le cuesta es hablar. Entonces, en la medida que yo voy rindiendo porque me conozco, se me hace más fácil, se me hace más fácil, se me hace más fácil, hasta que llega un momento dado en donde yo puedo hablar de tú a tú con ella. Y en mi matrimonio entró la paz. Porque hoy puedo comunicarme. ¿Qué es el problema de las personas? No hay comunicación, no podemos abrirnos. ¿Por qué juzgamos los sentimientos de las personas? ¿Por qué? Porque yo no siento eso. ¿Pero cómo vas a ser así? Que inútil eres o lo que sea. Estamos juzgando constantemente porque no entendemos. Creemos que todo tiene que ser así porque yo hago lo correcto. Yo me levanto a las 7 de la mañana, todos se tienen que levantar a las 7 de la mañana. Esa es mi ley. Y no entiendo a la gente que se levanta a las 9, a las 10. Dios mío, esa gente. Eso ya estamos automáticamente ya. Esa es nuestra ley personal. Pero eso dice que la verdad consta de 3 partes. Nuestras creencias, nuestra historia personal y nuestra tradición. Eso es lo que nos define a nosotros. La tradición de mi familia. Lo llevo arraigada a mi sangre. Y eso lo quiero imponer en la nueva familia que voy a formar. Y la otra persona viene a hacer lo mismo. Y ahí chocamos. Esto no es una pelea a ver quién es más. No. Porque Dios a Dios lo que más le agrada no es quién pelea más, sino quién ama más. El grado de misericordia que nosotros pedimos es el grado de misericordia que tenemos que dar cuando estamos en esa situación. Amén. Pero eso es importante, despertar en el conocimiento. El conocimiento lo que nos da es paz, porque le damos el lugar a lo espiritual, que es donde nos llega la ciencia. Pero ayuda mucho, ayuda mucho. Por eso, hermanos, una vez más, nosotros estamos en esta vida, nosotros la vida no vamos a cambiar. Yo no le voy a cambiar a usted, yo no le voy a convencer a usted, porque Dios tampoco hace eso. Dios lo que da es la oportunidad que usted se convenza. Yo no voy a cambiar el mundo, yo lo que puedo cambiar es mi forma de ver el mundo. Yo no voy a cambiar a las personas. Yo lo que puedo cambiar es mi forma de ver a las personas. Y cuando esto comprendo, entra la paz en mi corazón. Y entonces puedo liberarme lo que me lleva cautivo en mis miembros. Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, porque muchas veces nosotros no comprendemos, Señor. Estamos limitados, Señor, por estos pensamientos naturales, Señor. Por estos sentimientos naturales, Señor. Ayúdanos, Señor, a trascender. Ayúdanos, Señor, a anhelar de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ayudar a los demás. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es eso, Padre. Ayúdame, Señor, para que pueda transmitir mejor el mensaje que tú me has dado, Señor. Ayúdame porque hay muchas personas que necesitan, Padre Celestial. Y esto no es cuestión mía, esto no es de mí, Señor, esto no es nuestro, es para los demás. Estamos llamados a las naciones, a todo tipo de personas, Señor. Ayúdanos a poder sembrar esa palabra justa en el corazón de esa persona necesitada, Señor. De esa persona que tal vez está al límite del suicidio, que no entiende el por qué. A lo mejor en lo natural lo ha conseguido todo, pero tiene ese vacío existencial que solamente tú puedes llenar, Padre Celestial. Y muchas veces nosotros no actuamos, Señor, por desconocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a trascender en ti, Señor, y poder trascender esos corazones, Señor. Y poder así, Señor, dar, Señor, esa salvación, Señor, a esas almas, Señor. Ayúdanos, Padre, en esto, Señor, para que
para que se pueda glorificar, Señor, tu reino por sobre todo, Padre Celestial. Porque sin ti, Padre, no somos nada. Y una vez más, Señor, gracias por la oportunidad que diariamente nos das. En el nombre de Jesús, amén.